En el presente video hablaré de las principales aportaciones a la educación de los 6 pedagogos que elegí a lo largo de la tercera unidad de la materia de psicología educativa. María Montessori nació el 31 de agosto de 1870 en Italia. Consideraba a los niños la esperanza de la humanidad. Por tal razón, pensaba que dándoles la oportunidad de utilizar la libertad a partir de los primeros años del desarrollo, el niño llegaría a ser un adulto con capacidad de hacer frente a los problemas de la vida, incluyendo los más grandes de todos como son la guerra y la paz. Su principal aporte es ser autora del método de educación que lleva su nombre, Método Montessori. Su método, respetuoso del crecimiento natural de la infancia, desarrolla sobre todo la educación sensorial. Para ello elabora una serie de pautas y materiales para trabajar el dibujo, la escritura, la lectura y la aritmética. Su método, con diversas adaptaciones, ha tenido gran influencia en la educación infantil y han existido y existen aún escuelas Montessori en muchos países. Muere el 6 de mayo de 1952 en Países Bajos. Justo Sierra. Este ilustre educador, escritor, historiador, periodista, abogado, diplomático y político mexicano nació en Campeche, México, el 26 de enero de 1848. Además de sus aportes a la educación, fue filósofo y poeta. Fue el fundador de la máxima casa de estudios en México, como lo es la Universidad Nacional de México, hoy Universidad Autónoma de México. También fue el primer político mexicano en darle importancia a la educación básica, promulgando una ley que hacía que la educación básica fuera obligatoria en todo el territorio mexicano. En sus obras educativas se preocupó por el bienestar estudiantil. Para los niños, fortaleció el programa de los desayunos escolares y estableció un sistema de becas para los alumnos más destacados de las instituciones educativas. En general, estimuló la vida intelectual de México a través de la educación. Justo Sierra falleció en Madrid el 13 de septiembre de 1912. Su cadáver se llevó a México y fue sepultado con grandes honores públicos. En el primer centenario de su nacimiento, la universidad le declaró Maestro de América y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Alexander Sutherland Neill nació en Escocia el 17 de octubre de 1883, fundador de la escuela Summerhill, donde puso en práctica un sistema de enseñanza totalmente revolucionario para la época, basado en muchas de las ideas sobre la psicología que había proclamado Freud. Esta es una escuela libre de dogmas, donde todos sus alumnos y maestros tienen una opinión para todo. Es democrática y se caracteriza por dos principios básicos: la posibilidad de que los alumnos escojan si quieren asistir a la clase o a la dinámica de las asambleas, donde todos participan para decidir las normas de la escuela. Uno de los grandes principios de la democracia es la libertad del individuo. Su célebre frase ejemplifica lo anterior: preferiría ver que en una escuela produce un barrendero feliz antes que un erudito neurótico. Para este autor, los niños eran naturalmente sensatos, realistas, buenos y creativos, y si eran educados sin interferencias de los mayores, podrían desarrollarse de acuerdo con su capacidad, sus límites y sus intereses sin ningún tipo de trauma. Falleció en Reino Unido el 23 de septiembre de 1973. Paulo Freire nació el 19 de noviembre de 1921 en Brasil. Definió la educación como un proceso destinado no a la domesticación, sino a la liberación del individuo, a través del desarrollo de su conciencia crítica. Se ocupó de los hombres y mujeres no letrados. Con un lenguaje muy peculiar y con una filosofía de la educación absolutamente renovadora, propuso que una educación de adultos tenía que estar fundamentada en la conciencia de la realidad cotidiana vivida por la población y jamás reducirla a simplemente conocimiento de letras, palabras y frases. La práctica educativa permitió a Freire realizar el análisis de la relación entre educación y sociedad. Esto lo llevó a la comprensión de las determinaciones sociales de la educación y de cómo la clase dominante, opresora, transmite su ideología a la clase dominada. Promovió una educación humanista, que buscase la integración del individuo en su realidad nacional. Falleció el 2 de mayo de 1997 en Sao Paulo, Brasil. Howard Gardner. Las aportaciones de Gardner en el campo de la educación indican que tanto los educadores como los padres pueden ayudar a que los estudiantes sean talentosos en alguna inteligencia. Ellos nos indicarán cuáles, pues traen un bagaje genético inicial que se manifestará en tendencias hacia la práctica de habilidades de alguna inteligencia específica. Habrá que estimularlos con desafíos aceptados por ellos en el área, alentándolos con alegría, compartiendo el éxito y dejando que preferentemente resuelvan solo sus errores, como otro desafío para su creatividad. Proporcionar las herramientas como el criterio común, el razonamiento lógico, la comprensión, la ayuda y el amor potencializarán sus inteligencias y talentos. Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencia, aunque cada cual destaca más en unas que en otras, no siendo ninguna de las 8 más importante o valiosa que las demás.
La educación que se enseña en las aulas se empeña en ofrecer contenidos y procedimientos enfocados a evaluar los dos primeros tipos de inteligencia, lingüística y lógico-matemática. No obstante, esto resulta totalmente insuficiente en el proyecto de educar a los alumnos en plenitud de sus potencialidades. La necesidad de un cambio en el paradigma educativo fue llevado a debate gracias a la teoría de las inteligencias múltiples que propuso Gardner. Pablo Latapy Sarre nació en la Ciudad de México el 19 de abril de 1927. Considerado el pionero de la investigación educativa en nuestro país, con alto compromiso profesional, su laboriosidad y disciplina están reflejadas en sus obras, produciendo decenas de libros y artículos académicos. Muchos programas y elementos valiosos del sistema educativo mexicano tuvieron su origen en sus ideas y proyectos, experiencia que él aprovechó a su vez para hacer originales reflexiones sobre ese necesario y difícil interfase entre científicos y políticos. Además de sus relevantes aportaciones como investigador y asesor, Pablo fue, durante más de 4 décadas, el más destacado formador de opinión pública sobre temas educativos, gracias a la labor periodística que desarrolló primero en las páginas de Excelsior, hasta julio de 1976, y luego en las de Proceso, donde miles de personas lo seguían semana a semana, tomando como punto de referencia para analizar no solo temas educativos, sino también otros aspectos de la vida nacional, tan delicados e importantes como las cuestiones indígenas, los derechos humanos, el sentido social de las políticas económicas, la equidad, entre otros.